El Ministerio de Educación ha anunciado que todos los estudiantes pasarán de año escolar. ¿Es esto positivo? ¿Cómo así se toma esta decisión? ¿Cuáles son los argumentos técnicos para así hacerlo? ¿Y qué significará esto para el futuro justamente de estos chicos que has tenido este año tan atípico? Para conversar al respecto, estamos enlazados vía Zoom con Flor Pablo, ex ministra de Educación, y también flamante, vamos a decir, nueva militante, jale del Partido Morado, pero de esa parte política hablaremos más adelante. Primero el tema de educación, que justamente es su expertise. Flor Pablo, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Exitosa. Cristian, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Nos acompaña también mi compañera Fátima Aguilar. Queríamos preguntarle Fátima, qué le parece este anuncio del Ministerio de Educación y si es que desde su punto de vista tiene un sustento técnico para así haberlo definido. Sí, yo estoy de acuerdo con la decisión del Ministerio. Ya antes lo habíamos señalado, en realidad varios expertos, de que efectivamente esta situación, como tú lo has señalado, Cristian, es una situación atípica y no podemos responsabilizar, ¿no?, de todas estas circunstancias diversas, porque hay algunos que han podido acceder, otros a medias, no solamente por temas de conectividad, sino por la propia situación de las familias. En realidad, las situaciones son diversas, entonces creo que lo que correspondía es efectivamente tomar este tipo de decisiones, pero ojo, no hay que asumir que efectivamente aquí no pasó nada. En realidad, el asumir que la evaluación, que este año no va a haber repitencia, es un desafío y una exigencia, porque lo que está planteando el Ministerio es a la vez poder en las escuelas tener el diagnóstico de cada uno de los estudiantes, ¿no?, y poder hacer los programas de recuperación, sea en los meses de verano, y en realidad lo que tiene que venir es un proceso de recuperación en función de la situación de cada estudiante en el siguiente año, ¿no? Y creo que, salvo los estudiantes efectivamente quinto año, donde hay una estrategia especial, los alumnos que están en los otros grados, hay que entender que también la currícula escolar ya se trabaja desde hace bastantes años por ciclos, es decir, por ejemplo, los alumnos más pequeñitos, primer y segundo grado, pueden en primer grado algunos niños ya por hablar solo de la lectura y la escritura y la comprensión, ¿no?, ya logran esa competencia, pero hay otros que todavía se toman más tiempo y tienen en realidad los 2 años para completar las capacidades y avanzar hacia los siguientes grados. Esa es la mirada, ¿no?, por competencias, asumir que los aprendizajes se van a dar por ciclo, no por año, o sea, en 2 años, y la verdad van a tener que venir, especialmente para nuestros ámbitos rurales, estrategias de reforzamiento importantes, porque la situación, pues, incluso en las mismas aulas, acá por decir en Lima, en las zonas urbanas, ¿no?, hay alumnos que, dependiendo del apoyo de la familia, de las condiciones del hogar, han podido aprovechar mejor el aprendo en casa. Entonces, lo que viene es una atención personalizada, diversificada, y creo que también esta decisión le da una tranquilidad a los propios niños y estudiantes que no han podido acceder, y no tenemos por qué hacer que ellos carguen con la culpa, con la responsabilidad de una situación que en realidad no depende de ninguno de nosotros, una pandemia que nadie se esperaba, y creo que todo el sistema educativo ha tratado de hacer su mejor esfuerzo, pero igual tenemos varias situaciones que atender todavía. Pero Flor Pablo, tampoco se trata de, bueno, a quién le tiramos la responsabilidad o a quién no. O sea, mi punto es, no se ha puesto la carreta por delante de los caballos, porque, claro, si usted me diría que el Ministerio de Educación ya anunció las medidas que va a tomar, porque aquí lo que se trata es de que los chicos no tengan, digamos, un pasivo por este año atípico cuando finalmente enfrenten el mundo con sus necesidades de trabajar, etcétera. Entonces, por ahí viene mi tema. Si hubiésemos tenido antes qué medidas se van a tomar y como consecuencia de ello anunciar que todos pasaban de año, pues tendría lógica este anuncio. Pero ¿no falta acaso eso? ¿No es lo más importante saber qué se va a hacer y como consecuencia de ello anunciar que todos pasan el año? Bueno, yo creo que el Ministerio ha sacado, y de hecho falta reforzar, como te digo, ha sacado lo de quinto y secundaria como una estrategia especial que ya ha venido trabajando, ha sacado también el reforzamiento de enero y febrero para algunos estudiantes que lo necesiten, pero definitivamente creo que supongo que en las siguientes semanas, y en todo caso la recomendación sería, como también es tu preocupación, señalar que efectivamente estamos en un año atípico, va a generar brechas distintas de aprendizaje en función de las posibilidades que han tenido las familias y de las situaciones diversas que hay,
pero efectivamente necesitamos no solamente el 2021, ojo, pensar una estrategia de reforzamiento, tenemos que pensar en los siguientes, por lo menos 3 años, 2021, 2022 y 2023, ¿cómo hacemos para que la generación que ha vivido, que está viviendo todavía la pandemia, porque ojo, no estamos en una post-pandemia aún, no sea afectada en el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? Yo creo que está bien la medida para calmar los ánimos de muchas familias, ¿no? Que no saben, porque la situación no es igual pues para todos. Una cosa es una familia que tiene todas las condiciones y las posibilidades, otra cosa son nuestros estudiantes de las zonas rurales, amazónicas, donde incluso hasta ahora muchos de ellos no logran conectarse, no tienen el servicio todavía. Entonces creo que es una disposición que trata de ponerse del lado de los que han sido más afectados por esta situación, pero definitivamente lo más importante es cómo hacemos para asegurar los aprendizajes y las estrategias que haya que tomar, ¿no? Y va a venir mucho trabajo, la verdad, en las escuelas, hay que darle la autonomía pedagógica a las escuelas para que puedan hacer estrategias diversificadas, ¿no? Porque igual el retorno del otro año también es otro de los desafíos. Correcto. Me preguntaba qué va a suceder con los niños que no tuvieron la oportunidad de atender ni una clase del Aprendo en Casa, ni que tampoco han podido ser capacitados por sus padres por diferentes temas. Y aquí tengo la información de que si ellos no cuentan con una carpeta de trabajo o portafolio, ¿verdad?, que acredite que algo aprendieron, digamos, sobre las materias que correspondían, pueden desarrollar la carpeta de recuperación durante los meses de enero a febrero del 2021. Exitosa. Pero, ¿en qué contexto? ¿Por qué podrían en enero a febrero tener clases? ¿Qué se habría avanzado? Estamos hablando de presencialidad, nos estamos aventurando a la idea de que habrá una vacuna en ese entonces. Bueno, yo creo que lo que se viene, igual hay que manejarlo con escenarios, ¿no? No hay una fórmula de decir todos van a volver o ninguno va a volver. Creo que efectivamente la necesidad del retorno a la presencialidad es más fuerte en los casos donde, como bien señalas, hay poblaciones que no han logrado acceder a la educación a distancia. Pero ahí hay que ver varios factores. Uno es lo que nos dice la autoridad sanitaria. Dos es que efectivamente en el espacio geográfico haya una situación de aislamiento y de control que permita que puedan los maestros y los estudiantes retomar sus clases. Hay contextos rurales donde efectivamente el docente vive ahí, se pueden hacer y asegurar las condiciones de salubridad para los niños y las niñas y los maestros también, ¿no? Y mucho trabajo comunitario en realidad, porque esta no es una decisión pues que tiene que venir de arriba hacia abajo, no es una decisión que se tiene que concertar, siempre teniendo en cuenta en primer lugar lo que nos dice la autoridad sanitaria, lo que nos dice el Ministerio de Salud, las autoridades en las regiones, y comenzar a tener un regreso progresivo, absolutamente cuidado, ¿no? Y con todas las garantías, pero teniendo en cuenta también las condiciones y la diversidad de los territorios, ¿no? Yo creo que la expectativa del Ministerio es el retorno, pero tiene que ser muy controlado y viendo los diferentes escenarios como lo estaba señalando. Entonces, hacer un barrido bastante minucioso. Se supone que las tablas les van a llegar a todos los que no tienen oportunidad del Aprendo en Casa, pero igual es probable que otros niños se queden en el aire y allí apuntar a conocer quiénes son y qué se puede hacer para ayudarlos. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que entiendo es diferenciado con los chicos de 4º y 5º año de secundaria? Por favor, si tuviera algún alcance. En 5º año de secundaria, ya hace unos meses el Ministerio de Educación ha iniciado un programa incluso en Aprendo en Casa especial para los chicos de secundaria, pero igual, imaginémonos que hay alumnos de secundaria que no han podido acceder como se esperaba al Aprendo en Casa. En realidad viene un proceso de reforzamiento que tiene que ser intensivo y también ver el retorno para controlado, con las distancias, no todos los días, un sistema híbrido, hay mixto, ¿no?, entre presencial a distancia. En realidad, con los estudiantes que están en los grados más los más pequeños, en realidad tenemos margen de recuperación porque van a estar más años de escolaridad. La preocupación viene con los que están terminando 5º de secundaria, y ahí sí la responsabilidad de cómo hacemos para que estén en condiciones para poder ingresar a la educación superior los que quieran, a las instituciones de educación de formación técnico-productiva. En realidad ahí hay un trabajo fuerte que tiene que hacer el Ministerio con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, ¿no? Creo que ahí tenemos un desafío y hay que trabajar también, no solamente pensando en enero y febrero, posiblemente viendo
cuánto han podido acceder o no. Como digo, tienen que ser estrategias muy ad hoc a los territorios. Ahora, me pregunto yo si tenemos que hacerle un seguimiento bastante más personalizado, ¿verdad? Y hay un nivel de importancia distinto a aquellos que pretenden educarse o ingresar a la educación superior y quizá les va a costar algunos meses más, que los va a dejar rezagado respecto de algunos exámenes de admisión. ¿Tenemos la capacidad suficiente de personal docente que pueda atender este tipo de labor más personalizada? Bueno, ahí es uno de los temas que hay que ver en el presupuesto 2021, ¿no? En realidad, educación para superar, de alguna manera paliar las brechas que hemos generado con poblaciones específicas como los alumnos de las zonas rurales. En realidad necesitamos una inversión especial para poder trabajar y también ver el trabajo que se puede hacer a nivel de las instituciones de educación superior, ¿no? Porque definitivamente lo que no podemos negarle es la oportunidad a los estudiantes de seguir avanzando, ¿no? Entonces creo que requiere una inversión especial el trabajo con quinto de secundaria, ¿no? Ahí creo que es el Ministerio de Educación. En todo caso, la recomendación es ver cuáles son esas estrategias que ayuden a que los estudiantes que están con toda la voluntad de seguir en la educación superior, y la verdad, aquellos que no tienen las oportunidades de seguir en la educación superior, porque lo cierto es que de cada 10 que egresa de la secundaria, solamente 3 van a la educación superior. También tenemos que tener un programa especial para desarrollar capacidades técnicas, ¿no? En los centros, con programas, con cursos que también veo que el Ministerio de Educación está haciendo, pero necesitamos extenderlo para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes, porque lo que se viene es un contexto de pobreza. Y eso no hay que olvidarnos, ¿no? Y la educación no está ajena de lo que pasa en el país, y esos adolescentes van a verse obligados a insertarse, como ya pasa, al mundo del trabajo. Entonces creo que el gran desafío ahora es cómo le damos estas capacidades técnicas para que esa inserción en realidad sea mucho más sencilla y con personal calificado en función de las oportunidades productivas de los diferentes de las diferentes regiones de nuestro porque país, definitivamente, ¿no? Van a haber actividades productivas, Flor Pablo, digamos que van a beneficiarse, entre comillas, de esta pandemia, y otras que no. Por lo tanto, la información es fundamental para que esos chicos de quinto y media elijan de alguna manera las profesiones o las carreras adecuadas. Ahora, yo le quería preguntar por el resto de escolares, porque me preocupa que, digamos, ese apuro de decir de parte del presidente Vizcarra que ya vamos a tener la vacuna, van a ser presenciales a partir del próximo año, vamos a vacunar a los profesores, eso sea también una manera de decir ya todo se va a normalizar, y el fracaso de la compra de tablets, bueno, ya no importa tanto porque en marzo vuelve a la normalidad, cuando usted ha dicho que finalmente deberíamos manejar escenarios. Y un escenario muy realista es que no haya ningún tipo de vacuna para marzo. Por lo tanto, no deberíamos dejar de presionar para que el tema de la tecnología, las tablets, el internet, la educación a distancia, pues se consolide como hasta ahora no se ha consolidado desde que inició la pandemia. Bueno, creo que efectivamente hay que manejar los escenarios, hay que manejar estrategias diversas también. El tema de las tablets es una expectativa, pero no es la solución, ¿no? Las tablets no van a resolver el problema de la educación, ayudan, son una herramienta importante, pero creo que toda la Bueno, yo diría que es una herramienta fundamental para hacer la educación a distancia, Flor Pablo. Es una estrategia, por eso digo, es una herramienta importante para la educación a distancia, más si sabemos que todavía no estamos en una post-pandemia. Entonces lo que vamos a tener es un esquema mixto. Entonces sí necesitamos, ahí hay, bueno, todo lo que ya ha pasado con las tablets lo conocemos, esperemos que pueda llegar y el otro año sea esa herramienta que sostenga la estrategia mixta o a distancia en los diferentes escenarios que se pueda presentar, ¿no? Creo que igual... Claro, porque usted dice mixta, pero esa también es ponerse en un escenario positivo. El otro escenario negativo sería que no sea mixta y continúe 100% a distancia. Claro, por eso puede ser... Y eso sin tablets no existe. En realidad, y pueden convivir los varios escenarios a la vez, porque imaginémonos que no llega la vacuna, pero hay contextos en los que la autoridad sanitaria nos dice, miren, aquí ya porque hay un nivel de aislamiento, el profesor vive en la comunidad, en comunidades rurales muy pequeñas donde la comunidad sigue haciendo, con el tema aislada de alguna manera del resto de la ciudad, sigue haciendo su trabajo agrícola, por poner un ejemplo. Ahí hay condiciones ya para retornar, y de hecho en algunas comunidades el Ministerio ha presentado ya algunas experiencias de este tipo, pero son muy específicas y todavía pocas. Pero claro, la expectativa, el mejor escenario es que llegue la vacuna y que todos los maestros sean
junto con el personal de salud, sea el personal de primera línea que se vacune. Pero creo que hay que ni ser totalmente, y no comenzamos hasta que no haya vacuna, ¿no? Creo que tampoco hay que ponernos en ese escenario y tampoco pensar que todo está condicionado a la vacuna. Creo que en realidad nos movemos todavía en un terreno en el que hay que manejar, como digo, escenarios, porque la realidad de nuestro país no es única. Entonces, la expectativa es volver, por supuesto. La educación básica necesita la presencialidad. Nuestros niños necesitan el contacto con sus compañeros, con sus maestros. Eso es parte de la formación integral de nuestros estudiantes, porque ahora, lamentablemente, por las circunstancias que nos han tocado, están en las casas, están haciendo el mayor esfuerzo. También el Ministerio, hay que reconocer, sacó rápidamente con los medios de comunicación, está el Aprendo en Casa que tiene que fortalecerse, por supuesto. Pero las tablets se demoraron varios meses, exministra, usted recordará. Las tablets han sido un fracaso, Flor Pablo. Y hay cuestionamientos de por medio todavía respecto a los sistemas operativos que se han implementado y que parecen no estar actualizados. Bueno, ese es un tema que puede responder, creo que mejor el ministro. Efectivamente es una demora, ha habido una expectativa en tener esa herramienta, pero bueno, ya estamos en esta situación, esperemos que llegue pronto, cuanto antes, y que este año sea la entrega realmente como se ha ofrecido, y tengamos el otro año que todavía, como digo, no estamos, el otro año en marzo, no vamos a estar en un escenario de retorno presencial al 100% de lo que vamos viendo. De repente pues nos sorprende y la vacuna aparece y todos estamos vacunados. Bueno, ahí me retractaré, pero creo que ese no es el escenario, por lo menos de lo que vamos escuchando de los especialistas en salud. Eso, ¿no? Pero digamos, lo serio y responsable es manejar diversos escenarios y poder justamente trabajar con todas esas opciones. Ahora, Flor Pablo, se inscribe en el Partido Morado. Obviamente uno se inscribe en un partido para hacer política, y yo por lo menos saludo eso en tiempos de que la gente no se quiere, obviamente, comprometer con la política. Ojo, muchas personas equivocadas creen que hacer política e inscribirse en un partido pasa necesariamente por candidatear a un cargo público como congresista o qué sé yo, cosa que me parece una locura. Pero teniendo en cuenta que usted hace política y por eso se ha inscrito en el Partido Morado, más allá de qué cargo querrá tomar luego para ayudar finalmente en el Estado, ¿cree en la inocencia del señor Martín Vizcarra con las informaciones que han salido en los últimos días? Mire, yo he trabajado en la gestión del presidente Vizcarra, he sido parte del gabinete. Yo creo que ante toda denuncia se debe de investigar, ¿no? Se debe de investigar, esa es mi posición en general, ¿no? Creo que la investigación y el debido proceso es algo que hay que hacer. Y lo que sí no estoy de acuerdo es en estos intentos pues de vacancia, y lo que hay que hacer, como ya lo hemos visto en anteriores, en el primer intento de vacancia, es que termine el gobierno del presidente, ¿no? Y que vengan todas las investigaciones, y como él mismo ha dicho, él plantea su inocencia, pero él se allana a la justicia. Yo creo que eso es lo que hay que respetar. Correcto, congresista. Perdón, Fátima, solamente para terminar todo el paso. O sea, usted dice que, claro, digamos, que se investigue, pero esa es una respuesta, digamos, general, ¿no? Entonces, se investiga, pero está en contra de la vacancia. Ok, mi pregunta es, ¿a usted le satisface las respuestas y explicaciones que ha dado el presidente Vizcarra? Bueno, mi posición es que se investigue. O sea, en realidad, cada uno tiene una versión. La versión del presidente es totalmente respetable y comprensible, o sea, pero yo no tengo todos los elementos para yo decir, aquí pongo las manos al fuego por alguien o no. La verdad, en todos los casos, creo que si hay algo que yo le tengo que reconocer al presidente Vizcarra, de haber sido parte de su gabinete, es su lucha frontal contra la corrupción. Y es el primero, creo que, en dar el ejemplo en este momento de decir, me allano a la justicia, y está muy bien, y eso es lo que tiene que pasar en nuestro país. Pero a ver, exministra, entonces estará en desacuerdo con que la Fiscal de la Nación espere al próximo 28 de julio para recién iniciar investigación en contra del presidente. Bueno, creo que ya inició las investigaciones. No en contra del presidente, sino de la otra ministra. Por eso, ¿estará usted en desacuerdo que la Fiscal de la Nación, no, usted dice, hay que investigar? Entonces, si se suspende toda la investigación en torno al señor Martín Vizcarra hasta el próximo julio del 2021, ¿estará en desacuerdo con la decisión de la Fiscal de la Nación? Bueno, ahí la fiscal tendrá que tomar la decisión, ¿no? Yo creo que tiene que en su momento tiene que darse la investigación, y hay que mantener un mínimo, por favor. Estamos en medio de una pandemia. Miren lo que estamos hablando antes. Sí.
Estamos hablando antes de los problemas que tenemos en educación. Pero para le llegar a recuerdo, todos los estudiantes. exministra, que en medio de la Sin pandemia contar también con todos el los presidente problemas. estaba coordinando, ¿verdad?, lo que iban a decir ante la Fiscalía y el Congreso. Por eso es pertinente preguntarle, y como usted ha dicho, que se investigue desde ya. Por eso le insisto con la pregunta. Si no se está investigando desde ya al presidente por todo lo que ha sucedido, que es una decisión de la fiscal de la Nación, ¿estará en desacuerdo entonces que se investigue desde el próximo año, cuando él termine su mandato? Bueno, que sí, no entiendo la pregunta. Es muy clara, ¿está en desacuerdo con la decisión de la fiscal de la Nación en investigar a partir de julio próximo y no desde ya? Mire, la fiscal es la que va a tener que decidir. Si tienen que investigarse desde ya, que se investigue. Lo que no estoy de acuerdo es con la vacancia, ¿no? La investigación tiene que darse en los plazos y en los términos que la fiscal lo determine. Bueno, es que no hay ninguna, digamos, ningún impedimento para que se haga desde ahora, por eso le preguntaba, porque parecía coherente, ¿no? Si se investiga desde ya, pero ahora me hizo usted desde el plazo en que determine la fiscal. Bueno, respeto su opinión. Gracias. Gracias, Flor Pablo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por el espacio y nada, pues a seguir trabajando. Creo que no hemos comentado la ley que el Congreso ha intentado aprobar recientemente, pero creo que los medios de comunicación y todos hemos logrado que ahí estén bueno, por lo menos se va a revisar, ¿no? Es lo que ha planteado Dieter Columbus, vamos a ver, se va a revisar y suponemos que si no se revisa en el Congreso también lo observará el Ejecutivo. Esperemos que así sea. Flor Pablo, muchas gracias. Ojalá que no se avance en ese sentido de debilitar la reforma magisterial. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.